Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Bueno, pues ahora mismo 28 minutitos sobre las 6 y ya nos indican desde control que tenemos al otro lado de la línea telefónica, también a través de videollamada para quienes nos vean, además de escucharnos, nos quieran ver en el video streaming, a la directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, Emma Colau. Emma Colau, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Mucha actividad, ¿no? ¿Verdad? Estoy viendo en la agenda del observatorio, en la agenda de esta semana, que estás ahora mismo en Fuerteventura, porque esta mañana visitabas las instalaciones de la Asociación de Personas con Discapacidad Visual, Auditiva, Física y Psíquica, por sus siglas ADIVIA, para conocer la labor que desempeñan en Fuerteventura, ¿no? ¿Verdad? Efectivamente, sí. En esta semana nos veníamos para Fuerteventura, entre otras para ir conociendo también las realidades en torno a la discapacidad de las entidades referentes en la materia y que estén gestionando y tratando de defender a día de hoy pues todas esas realidades que atraviesan, desde los reconocimientos del derecho a la discapacidad hasta los obstáculos como las barreras arquitectónicas, las barreras en torno al ejercicio del derecho de las personas en situación de discapacidad. Hay que recordar, Emma, creo que es importante hacerlo, que desde hace ya 2-3 años la atención social, la política de acción social a las personas en nuestras islas, cuanto menos me refiero, es un derecho y ya no un servicio como era antiguamente, con lo cual siempre es bueno, creo, recordarlo, que es un derecho tal como el de la sanidad o el de la propia educación, ¿no? ¿Verdad? Claro, hay que distinguir entre derecho y servicio, eso me parece una buena apreciación, porque el derecho es el reconocimiento de la situación, del ejercicio de poder vivir y convivir en un espacio donde se integra a cada una de las personas con indistinción de su realidad. Pero hay que proteger determinadas realidades porque nuestra forma de gestionar en sociedad y de gestionar todos los recursos muchas veces deja fuera a una gran parte de la población, ¿no? No nos gusta utilizar el concepto de ni minorías ni de colectivos minoritarios porque no es cierto. Hay una gran parte de la población que se queda fuera muchas veces del ejercicio de sus derechos. Y es verdad que a lo largo de estos años pues hemos ido mejorando en esa materia por parte de lo que la sociedad entiende que debe integrar. Claro, precisamente como entiendo que todavía estás en Fuerteventura, esta mañana en esa visita a Divia también eras entrevistada por Radio Sintonía, lo veo aquí en la web de Radio Sintonía, sí. y señalabas que hay que descentralizar el acceso a los derechos sociales. Ese titular, ¿cómo se puede expandir? ¿Cómo se puede explicar, Emma? Pues miren, me alegra que además explicarlo en esta radio porque creo que la gente lo va a entender muy bien, ¿no? O sea, muchos de los derechos y de los servicios y de las prestaciones que afectan de manera directa a la vida de la gente se gestionan en zonas capitales. ¿Cómo puede ser el área metropolitana de Tenerife, como es Santa Cruz de Tenerife, como es en Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, y así sucesivamente, ¿no? Y esto lo que hace es disuadir a la gente de muchas veces poder ejercer su derecho. Hay muchas personas que ni tienen el tiempo, ni los recursos, ni la posibilidad de trasladarse a zonas centrales para ejercer su derecho. Descentralizar el derecho no es más que permitir el ejercicio a todo el mundo de poder obtenerlo. Una persona con dependencia, si no tiene de un entorno de cuidado que le pueda trasladar a la zona metropolitana, o si no tiene muchas veces ese acompañamiento, esos conocimientos para poder tramitar su solicitud, por ejemplo, se ve muy fatigada para poder ejercerla y probablemente nunca la solicite. Por eso hay que descentralizar, porque el derecho está en la gente, no en núcleos cerrados. Sí, es importante porque, en fin, los núcleos metropolitanos ya se sabe
que, bueno, históricamente, por tener mayor índice poblacional, pues concentran muchos de los servicios de las administraciones públicas. Y si bien es cierto que, en fin, en cualquier municipio, y para eso también están los ayuntamientos con sus concejalías de derechos sociales, sí que es verdad, como tú señalas, que se hace más complicado el acceder a todos los recursos de los propios, de los derechos sociales propiamente. Bueno, ya sabes que esta emisora se escucha desde Guamasa hasta Buenavista del Norte, con 2 diales de frecuencia modulada. Y claro, somos obviamente el norte de Tenerife y en ese aspecto creo que nos consideramos ciertamente más afectados. Claro, por eso le comentaba que me alegraba mucho decirlo aquí, porque creo que ustedes y toda la población del norte de Tenerife lo entiende como suyo ese Claro. problema también, ¿no? O sea, es verdad que las áreas metropolitanas tienen mucha más población, pero es que la tienen también porque los recursos se han concentrado ahí. La gente se ve abocada a trasladarse muchas veces de las zonas para poder acercarse al derecho, al recurso, al servicio, y no debería ser así. En las políticas sociales no están hechas para zonas concretas, están hechas para desplegarse. Y la administración tiene el deber de poner todos los recursos disponibles para hacer acceder a la gente a sus derechos al mismo tiempo que 4 personas que vivan en Claro, esa zona metropolitana. claro. Bueno, también sería interesante recordar que el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias es una institución independiente, que está autofinanciada, que es externa, que no depende del propio gobierno de Canarias. En ese aspecto, y con todo lo que vienes señalando, Emma, ¿cómo se está coordinando ese binomio que debe de ser desde el propio observatorio con las administraciones públicas? Léase la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno, las consejerías insulares de los cabildos y los ayuntamientos. ¿Cómo se coordinan ustedes? Nosotras teníamos desde el principio el foco puesto en que no podemos fiscalizar, evaluar o auditar la gestión pública y cómo se está gestionando el dinero y el derecho de la gente si nosotras financiamos este órgano con el dinero que nos pueda otorgar a quien vamos a fiscalizar. O sea, no podemos auditar a quien nos paga. Eso está clarísimo, porque no nos da objetividad y no nos permite estar en una posición horizontal donde poder colaborar y tratar los problemas que sin duda está atravesando a día de hoy la gente. Entonces, nosotras, nuestro marco de nuestro trabajo se sitúa en analizar todos los datos referentes a cómo se está gestionando las políticas públicas y sociales de Canarias en todas las áreas: vivienda, educación, empleo, sanidad, políticas sociales, ¿no? Y posteriormente trasladar esos informes y toda esa información de manera accesible a la ciudadanía y a las administraciones, poniendo siempre propuestas. Ya. En la entrevista que te realizaban esta mañana en Radio Sintonía hablabas también del informe global de los presupuestos generales de Canarias para este año, desde la perspectiva social, obviamente, y señalabas que Canarias es la segunda comunidad autónoma del país más desigual, sí, la que menos invierte en políticas de protección y atención social de todo el Estado, la antepenúltima con los salarios más bajos de todo el Estado y la penúltima con peor calidad de vida. Son datos que nos dejan fríos. Sí, y sin embargo, la segunda comunidad autónoma de toda España que más horas trabaja. Canarias trabaja 42 horas y media semanales, por encima de la Comunidad de Madrid. Lo que quiere decir es que hay, desde luego, algo que no cuadra, ¿no? Si se trabaja muchas horas, ¿cómo es posible que los salarios sean los que son, ¿no? Si tenemos aún una capacidad muy productiva, ¿no? ¿Cómo es posible que atravesemos estos índices como de costumbre, ¿no? Y yo entiendo que la gente se tiene que, además, ya sentir cansada de escuchar siempre que atravesamos los mismos índices, que estamos a la cola, pero es porque utilizamos los mismos métodos esperando distintos resultados. No, el problema está en que en vez de preocuparnos, deberíamos ocuparnos de los problemas. Canarias invierte 254 euros por persona en políticas sociales. Islas Baleares, que tiene una situación muy parecida a nosotras, también por el carácter insular,
invierte 187 euros por persona. Somos las dos comunidades autónomas que menos invertimos. Luego quiere decir que algo está fallando. ¿Qué ocurre cuando se invierte en políticas sociales una inversión que realmente repercute en la gente? Que se reduce el desempleo, que incrementa la calidad de vida, que se reduce el nivel de tensión y de colapso en los centros de atención primaria. Luego, es sencillo. No podemos esperar que con una inversión mínima los resultados sean distintos. Habrá que invertir en políticas sociales, porque de verdad que impactan otras áreas. Y cuando en ese informe global, Emma, bueno, se lo haces desde el observatorio, se hace saber al propio gobierno de Canarias esta situación, ¿qué es lo que les han dicho a ustedes o si les han dicho algo? A día de hoy es verdad que no nos han comentado mucho. Esperamos tener esos más espacios para poder coordinarnos y colaborar con el gobierno de Canarias. Es verdad que el viernes intervenimos en una comisión parlamentaria en el Parlamento de Canarias para hablar de la situación de los derechos sociales y la dependencia en Canarias. Esperamos ver cuál es la respuesta, ¿no?, de los distintos grupos parlamentarios que están ahí y veremos a qué puerto podemos llegar. Pero desde luego hay algo que tiene que cambiar. La gente no puede estar en la espera continua. Cuando se pide esforzarse, la gente se esfuerza. Cuando se pide apretarse el cinturón, la gente se aprieta el cinturón, incluso a veces salta la hebilla. Sí. Pero no podemos continuar poniendo el peso de la responsabilidad sobre la ciudadanía sin que después vea su derecho reconocido. Yo no puedo sentirme orgullosa de pagar impuestos o de financiar a una administración que no hace que repercuta esa financiación en mi calidad de vida. Claro. Porque no se trata de no pagar ni de no financiar, no, la administración puede funcionar, pero no de la manera en que está funcionando actualmente. Y también es un dato muy, muy preocupante, otro que señalabas esta mañana, en relación, Emma, a la salud mental en nuestras islas, con un dato, bueno, que especifica que somos la tercera comunidad autónoma también con mayor incidencia de enfermedades mentales sobre la población y la quinta por la cola en gasto sanitario por habitante. Sí, sí. Son datos muy tristes, ¿eh? Absolutamente. Es que somos Canarias, 47 de cada 1000 recetas, 47 de cada 1000 recetas son para hipnosedantes y antidepresivos. Esto nos tiene que hacer repensar en qué situación está. Y si pensamos bien, tiene sentido. Fíjense, en el presupuesto para el ejercicio 2024, el 36% de todo el presupuesto iba destinado a sanidad. Claro, esta a priori parece una buena noticia porque decimos, es mucho presupuesto para sanidad y la sanidad está como está, habrá que invertir, claro. Pero en educación se reduce el presupuesto, en políticas sociales se reduce el presupuesto, en empleo se reduce el presupuesto, en cultura se reduce el presupuesto y en sector primario se reduce inmensamente el presupuesto. En vivienda también. Claro, ¿a dónde van todas las personas cuando fracasan las políticas sociales? A los centros de atención primaria. Si una persona no consigue vivienda y por lo tanto tiene riesgo de acabar en el sinhogarismo, acudirá al centro de atención primaria con un trastorno ligado a la salud mental. Y esto tenemos que atajarlo. Claro, esto es precisamente la explicación clara y rotunda de lo que hace unos minutos señalabas de cómo se puede revertir la situación de esos datos que tenemos en Canarias tan desalentadores, ¿no? Claro. Invertir más en empleo, sí, en educación, en el sector primario, en fin. Exacto. Fíjense un dato. Hay comunidades autónomas como el País Vasco, ¿no? Que han tenido siempre una gran inversión en derechos, en políticas sociales, ¿no? Lo tienen como muy transversalizado. ¿Sabe qué ocurre en esas comunidades autónomas? Que se ha reducido inmensamente el desempleo. ¿Qué ha ocurrido? Que los salarios son más altos. ¿Por qué? Porque la gente no se ve obligada a aceptar cualquier condición laboral porque tienen sus derechos fundamentales cubiertos. Luego, cuando negocia su tiempo de vida para trabajar, su jornada y su salario, lo negocia desde la capacidad de negociar, no desde la necesidad.
claro. Entonces, claro, las políticas sociales dignifican a la gente. Esa es la clave. Bueno, hoy en Fuerteventura, pasado mañana aquí en Tenerife, precisamente en la sede de Acufade, en la Victoria de Acentejo, cuya directora es amiga personal y también tiene mucha ventana aquí en nuestra emisora de radio, Elena Felipe. Ventana que también queremos, Emma, que tenga el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias de forma periódica, cada 2 o 3 semanas, para que nos vayas contando cómo va esa acción de control y de colaboración con la sociedad para evaluar el cumplimiento de los derechos sociales en nuestras islas. Y decía que pasado mañana, bueno, pues en Acufade vas a reunirte con familiares de usuarios afectados por la situación del centro de mayores, del Hospital de Mayores Nuestra Señora de la Concepción de Garachico, porque denuncian que no cuentan con la plantilla de auxiliares necesaria para atender a las 70 personas mayores que residen actualmente, lo que está afectando al correcto cuidado y a la atención de esas personas. Claro. Y aquí reflexionemos otro tema. Las personas mayores que se encuentran ahora mismo en los centros residenciales son quienes construyeron las Canarias que hoy conocemos. Son quienes nos han dejado el legado de todo lo que hoy en día nos hace sentir orgullosas de Canarias. Porque yo no conozco a día de hoy a ninguna persona que no se sienta orgullosa de vivir en Canarias. Pero eso no despista de que Canarias no es que Canarias sea un problema, no, Canarias es un lugar maravilloso para vivir. Lo que pasa es que la calidad de vida se encuentra en un empeoramiento continuo porque los derechos encima de Canarias se están mal gestionando. Lo ocurrido en el centro residencial de Garachico es un ejemplo. ¿Cómo es posible que un centro residencial se gestione con infradotación de personal, sin personal suficiente para atender a personas que se encuentran en su mayoría en un alto grado de dependencia y por lo tanto con grandes necesidades de cuidado? ¿Qué está ocurriendo? Que las familiares tienen que acudir a los centros residenciales para hacer funciones que son propias de profesionales que deberían estar a cargo en esos centros residenciales. Y este centro residencial es de titularidad pública. Luego, debe haber una responsabilidad por parte de las administraciones. Ustedes en ese aspecto se han puesto, con este caso concreto del Hospital Nuestra Señora de la Concepción en Garachico, antes de esta reunión con Acufade, se han puesto también en contacto, Emma, con el alcalde de Garachico, con José Heriberto González. Creíamos que lo más prudente primero era reunirse con las familias, que son las principales afectadas, ¿no? Y que necesitan que alguien pues, escuche sus demandas, su situación familiar y personal, ¿no? Y posteriormente a eso, pues ya miraremos cuáles son las administraciones a las que vamos a solicitar información, a las que vamos a instar para que efectivamente den cumplimiento al derecho de esas personas afectadas, de esas familias y de esas personas que se encuentran, insisto, a día de hoy, mientras hablamos, en un centro residencial que no tiene personal. Entonces, nosotras lo primero va a ser reunirnos con esas familias y posteriormente veremos qué medidas adoptar. Ya. Para concluir, Emma, y a colación de las personas mayores en los centros residenciales, en general, me pude informar hace pocas fechas de que, tú me corriges si me equivoco, de que desde hace algún tiempo, en las residencias de personas mayores, se han colocado por ley cámaras de control, vamos a llamar, para que hay que decirlo claramente, para supervisar al personal en el cuidado de esas personas mayores, porque se detectaron en su momento incidencias de falta de una atención adecuada a esas personas mayores. Esto es cierto, ¿no? Sí, es cierto que cada vez más centros residenciales tratan de poner medidas de seguridad. Pero ¿es obligatorio? Es la pregunta, Emma. ¿Es obligatorio o es voluntario por parte de la dirección del centro? No, no es obligatorio. No es obligatorio, sino es una directriz de la propia comunidad autónoma, que es quien tiene capacidad para imponer, ¿no?, esos tipos de medidas, ¿no? Y aún así había que mirarlo, tendría que estudiarlo, pero de verdad que no es así, ¿no? Pero sí es verdad que es bastante habitual. ¿Y por qué ocurre esto?
Ocurre porque evidentemente lo hemos vivido en muchas ocasiones y seguramente este medio lo ha cubierto en muchas ocasiones. Hay centros residenciales que han sido mal gestionados. Y no solo han sido mal gestionados, sino que además con pleno conocimiento de la administración. El Servicio de Registros e Inspección de Centros del Gobierno de Canarias es quien concede las licencias de apertura a los centros residenciales. Pero es que además el cuerpo de inspección del Gobierno de Canarias está infradotado. Hay pocas personas destinadas a la inspección de esos centros. El informe del exdiputado del Común, Rafael Llanes, en torno a los centros residenciales, ya establecía que había muchos centros residenciales que estaban incumpliendo la ley. Y a día de hoy no ha habido modificación ni ha habido medidas alrededor de ese informe. ¿Y desde cuándo el exdiputado del Común señalaba o hacía constar esta incidencia al gobierno? ¿Desde hace cuánto tiempo? El informe databa de antes del confinamiento. Caramba. Claro, de antes del confinamiento, ¿no? Entonces, de hecho, el informe no se completa con todos los centros residenciales debido a que se para por el confinamiento, ¿no? Por la situación de COVID y por lo tanto de las medidas de seguridad, ¿no? Y esto nos tiene que hacer reflexionar porque antes incluso de ese informe también conocíamos de muchos casos de centros residenciales que han generado polémicas. Hay uno, el único centro residencial que tiene abierto a día de hoy expediente en fiscalía se encuentra en Canarias. ¿Y sigue abierto ese centro, Emma? Sí, sigue abierto y funcionando, con personas en ese centro. Entonces, la administración no puede ceder la vigilancia a externos. No. Es propia competencia del Gobierno de Canarias, del Cabildo Insular y de las administraciones locales proveer y defender los derechos de la ciudadanía canaria. Y también ese es otro de los motivos por los que fundamos el observatorio, porque pretendemos hacer eso, fiscalizar, vigilar y defender los derechos de la ciudadanía. Una pregunta última, Emma. ¿Desde cuándo está en funcionamiento el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias? Desde el 19 de octubre del 2023. Llevamos poquito tiempo, pero intenso. Ha sido un trabajo intenso y continuo. Bueno, pues que sepas, como te decía hace unos minutos, que la ventana radiofónica de ICODEN Daute Radio la tiene abierta el observatorio para que de forma periódica, como también hacemos con Acufade, tengan ustedes, esa ventana radiofónica y puedan informarnos a través de entrevistas como esta contigo y con otras personas que tú designes en su momento sobre la vigilancia y la fiscalización de que se cumplan los derechos sociales en nuestras islas. Nosotras, por nuestra parte, encantadas del espacio que nos han ofrecido hoy, de poder continuar con este espacio en ICODEN Daute Radio, porque de verdad que es un espacio amable y donde se puede además hablar de los derechos de la ciudadanía. Así que, por supuesto, aceptamos. Muchísimas gracias. Gracias, Emma. Muchísimas gracias a ti también. Despedimos a Emma Colau, la directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Una entrevista, entiendo que muy clarificadora de cómo está la situación de los derechos sociales en nuestras islas. Y no es buena la situación.